Comenzamos primero con un repaso relacionado con la materia que va a entrar la próxima semana en la prueba 2. Así que vamos a ver la guía. Acá hay un pequeño repaso. Primero dice, los temas principales son aplicaciones tecnológicas de lo que hemos visto en electromagnetismo, lo que significa que estudiamos con detalle resistencias, condensadores y solenoides, ¿ya? Solenoides tiene que ver con campo magnético, y cuando la corriente es alterna, estos dispositivos pueden generar ondas electromagnéticas, ondas de radio, de televisión, etc. ¿Ya? Entonces, primero, la resistencia equivalente a un circuito, cuando está en serie, se suma para obtener el equivalente, lo que significa que el equivalente es mayor que la máxima de estas resistencias individuales porque estamos sumando. En cambio, cuando están en paralelo, se suman los inversos y después se eleva a -1. El resultado de esa operación es que la equivalente en paralelo es menor que la mínima. ¿Ya? Dice letra B, corriente. La corriente eléctrica suele ser transmitida por electrones en un metal, mientras que la corriente iónica o farádica es transmitida por iones, o átomos a los cuales les sobra o les falta un electrón. Y a la derecha estamos viendo una imagen de cómo un acto reflejo transmitido por la médula llega al músculo y hace que éste se mueva. ¿Ya? Eso es por corriente iónica. Típico ejemplo de corriente iónica. Letra C, sabemos que el campo eléctrico se mide en Newton dividido por Coulomb, mientras que el campo magnético se mide actualmente en Tesla. Un Tesla es un Newton dividido por Ampere por metro. Es una unidad grande. Normalmente el magnetismo natural de una roca, por ejemplo, es del orden de una 10.000ª de un Tesla. ¿Ya? ¿Por qué se usa una unidad tan grande? Porque gracias a Tesla la humanidad fue capaz de construir aparatos que generan mucho campo magnético. Así que por eso se cambió la escala. ¿Ya? Letra E, la capacidad se mide en faradios. Un faradio es un coulomb dividido por volt. O sea, mide la cantidad de carga que acumula el condensador cuando se le aplica un voltio. Y letra F, esto es más para la prueba A1 o para el examen, pero hay que recordar que los dipolos tienden a alinearse paralelamente con el campo externo, logrando así minimizar la energía potencial. Entonces, cuando vimos dipolos, hacíamos cálculos con producto cruz para obtener el torque y con producto punto para obtener la energía. ¿Ya? Entonces, un saludo a Milena. ¿Cómo estás, Milena? ¿Hay alguna duda sobre lo que acabamos de ver? Ya. Entonces pasamos a la siguiente página. Ecuaciones de Maxwell. A la izquierda está la representación matemática. ¿Ya? Obviamente aquí lo relevante es lo que está a la derecha, que es la explicación verbal, porque para la explicación matemática hay que saber calcular las operaciones que vemos a la izquierda, que implican producto punto, producto cruz y otras cosas. ¿Ya? En todo caso, la ecuación número 1 afirma que existen monopolos eléctricos, o sea, existe una, entre otras formas de expresarlo, existen densidades de carga eléctrica con signo positivo o negativo. De ahí vienen los monopolos. Por otro lado, la ecuación número 2 afirma que no existen monopolos magnéticos. Como mínimo, el magnetismo es bipolar. En cambio, como mínimo, el campo eléctrico es monopolar.
¿ya? La ecuación 3 afirma que el flujo magnético variable puede producir energía, es decir, una fuerza electromotriz o un voltaje, ¿ya? Y la ecuación 4 tiene dos términos en la sumatoria, y esos términos indican lo siguiente: los campos magnéticos son producidos por corrientes, donde la corriente puede ser corriente por variación de carga respecto del tiempo, que es el primer término de la sumatoria, o corriente de desplazamiento, que es el segundo término de la sumatoria, y esa corriente especial es una corriente abstracta que surge por variación del campo eléctrico, ¿ya? No porque haya corriente en sí, sino porque el campo eléctrico cambia. Un saludo a Nicolás. ¿Hay alguna duda? Ecuaciones de Maxwell. Ya, Milena dice que no. Enzo dice que no. Ya. Ahora vamos a hablar de campos oscilantes. Todo campo oscilante corresponde a un vector cuyo tamaño cambia y que viaja, ¿ya? El vector U que estamos viendo ahora puede ser el campo eléctrico o el magnético, y va a ser igual a U sub 0, la amplitud o valor máximo, por seno de la fase. La fase es kx menos omega t más delta, eso lo vamos a ver mañana en la cátedra, ¿ya? Por el versor del campo eléctrico, versor del campo magnético. La expresión que estamos viendo representa un campo que viaja en el eje X, por eso dice K por X, ¿ya? Hacia la derecha, y que vibra paralelo al versor U. Además sabemos que toda carga acelerada, por ejemplo con movimiento circunferencial uniforme, rapidez constante o velocidad variable, ¿ya? Genera campo eléctrico y magnético oscilante, o sea, genera luz visible o luz invisible, ¿ya? En la imagen de abajo tenemos un generador de ondas electromagnéticas, una antena dipolar, genera un rayo de luz visible o invisible que viaja donde dice dirección de propagación, es el vector velocidad. Hay un campo eléctrico oscilante en amarillo y un campo magnético oscilante anaranjado, ¿ya? Y la luz visible se genera a partir de cargas aceleradas con una frecuencia del orden de 10 a la 14 Hz. Así que si tienen una peineta que fue frotada sobre cabello seco, le van a faltar electrones, ¿ya? O un imán también en la mano. Si consiguen moverlo a 10 a la 14 Hz, ¿ya? Obtendrían luz visible, ¿ya? Una forma fácil de conseguir eso es haciendo que circule corriente por un metal, así que como el metal se calienta, los electrones de valencia van a vibrar con esa frecuencia, del orden de 10 a la 14 Hz. Así que se va a poder observar luz, ¿ya? Detalle que descubrió Tomás Alva Edison: cuando pasa eso, el filamento metálico se quema, así que tuvo la genial idea de colocarlo dentro de una esfera de vidrio sin aire, ¿ya? Entonces así retardaba la combustión, ¿ya? Aquí tenemos una imagen mostrando ejemplos de longitud de onda. En el centro hay luz visible del orden de 10 a la menos 7 metros, ¿ya? Tamaño de una bacteria, esa es la longitud de onda visible. Abajo tenemos la frecuencia en Hertz, del orden de 10 a la 14 Hertz para la visible, y la temperatura correspondiente del orden de 5000 Kelvin, más o menos, ¿ya?
Así que esto nos permite entender por qué los microscopios ópticos no nos sirven para observar moléculas, dado que las moléculas son más pequeñas que la luz visible. La única forma de observar una molécula es con luz no visible, ¿ya? Por ejemplo, con luz ultravioleta o rayos X, ¿ya? O aprovechando que los electrones son cuánticos, así que también tienen una longitud de onda del orden del tamaño de una molécula. De partida pueden observar virus con microscopios electrónicos, pero no con microscopios ópticos, porque ahí la longitud de onda es muy grande. Ya. ¿Alguna pregunta? Ya. Una explicación sobre la fase. Vemos que el campo oscilante y viajero se escribe así, ¿ya? La amplitud, seno o coseno de la fase por el versor. Esto puede ser campo eléctrico o campo magnético, ¿ya? También sabemos que hay tres vectores importantes: velocidad, campo eléctrico, campo magnético. De modo que se puede escribir esto, ¿ya? Aquí hay 6 igualdades, también las vimos en la tutoría anterior, ¿ya? Hay 6 productos cruz posibles, ¿ya? Y la fase que se mide en radianes es igual a un número por x menos omega t más delta, ¿ya? Esto está en el video de la cátedra, ¿ya? En todo caso, x menos implica que la onda viaja hacia la derecha, ¿ya? Implica que la velocidad es más y tongo, ¿ya? Porque si viajar en Y dependería de Y, acá, ¿ya? Y si viaja en K-tongo, aquí diría Z, ¿ya? Como dice X, entonces aquí es X, positivo, ¿ya? El número K se llama número de onda y es igual a 2pi dividido por lambda, ¿ya? ¿Alguien sabe lo que es lambda? ¿Lo vieron en mecánica? Lambda. ¿Longitud de onda, profe? Longitud de onda, eso es, se mide en metros, ¿ya? Entonces, esta distancia es lambda, ¿ya? Lo que implica que K se mide en metros a la menos 1, ¿ya? Por otro lado, omega es la frecuencia angular. Omega es la frecuencia angular. Es 2pi por la frecuencia, ¿ya? O también se puede escribir 2pi este símbolo también, que es nu, ¿ya? Es la frecuencia, ¿ya? Y va a quedar medida en radianes por segundo, ¿ya? Y delta es la constante de fase, porque no tiene por qué partir en el cero la onda, ¿ya? Puede partir acá, ¿ya? Puede partir acá, ¿ya? O puede partir antes, ¿ya? Delta es la constante de fase, ¿ya? Toda esta multiplicación arroja un número en radianes, ¿ya? O sea que si uno dice dónde y cuándo está midiendo la onda,
es el dónde y cuándo se convierte a un ángulo en radianes, ¿ya? Y con eso se obtiene el campo eléctrico y o el campo magnético, ¿ya? ¿Dudas? Ya. Vamos a hacer el ejercicio. El ejercicio dice una onda electromagnética que viaja en el agua. En el agua C vale 2.25 por 10 a la 8 metros por segundo. Presenta las siguientes características. Longitud de onda de 3 por 10 a la menos 7 metros. Constante de fase delta vale menos 0.47 radianes. Viaja en el eje Z porque el versor de la velocidad es catongo. El valor máximo del campo eléctrico o la amplitud vale 7.5 newton por coulomb. El versor del campo magnético es paralelo al vector 2,3,0. Con esos datos obtenga letra A, la frecuencia angular, letra B, la expresión de la fase, letra C, el versor del campo magnético, letra D, el versor del campo eléctrico y letra F, la expresión del campo magnético cosinusoidal. Ya. Primero hay que encontrar la frecuencia angular, ¿ya? Letra A. Para las ondas, la rapidez es igual a longitud de onda por frecuencia y también es igual a omega dividido por K, ¿ya? Entonces, en este caso, podemos escribir que la rapidez, 2.25 por 10 elevado a 8, es igual a la longitud de onda, que es dato, 3 por 10 a la menos 7, por la frecuencia que es la incógnita, ¿ya? Despejamos la frecuencia. $7.5 por i elevado a 14. ¿Ya? Eso es luz violeta. Calculamos la frecuencia angular, 2pi por la frecuencia. Y se obtiene 4.71 por 10 elevado a 15 radianes por segundo. ¿Ya? Letra B, encuentre la fase. ¿Ya? La fase es K por algo, ¿ya? Más o menos omega t más delta, ¿ya? En este caso,
la onda viaja en Z, así que aquí tiene que ser Z. ¿Ya? Omega está calculado, vale 4.71 por 10 a la 15, ¿ya? Como viaja en más Z, aquí es menos. Si viajara en menos Z, aquí sería más, ¿ya? Y delta es dato, vale menos 0.47 radianes, y la constante K es 2pi partido por la longitud de onda, ¿ya? Eso da 2.09 por 10 a la 7, ¿ya? Por lo tanto, la respuesta a la B es la siguiente. Phi vale, primero K, por Z, menos omega, por T, más la constante de fase, ¿ya? Esa es la respuesta a la letra B. Letra C, encuentra el versor del campo magnético. Sabemos que el versor es paralelo a 2,3,0, pero 2,3,0 no es versor, porque su tamaño no vale 1, así que calculamos el versor. 2,3,0 dividido por el tamaño de 2,3,0. 0.55, 0.83. ¿Ya? Ahora sí es un versor. Letra D, ¿cuánto vale el versor del campo eléctrico? ¿Ya? Dado que la velocidad es E cruz B, ya podemos escribir esto. La incógnita ahora es el campo eléctrico, por lo tanto es B cruz C. B cruz C es E. Calculamos B cruz C. El versor del campo magnético vale 0.55, 0.83 y 0. Aquí falta un 0. ¿Ya? Y el de la velocidad es Z, 001. ¿Ya? Entonces, en Itongo da 0.83, en J da les digo al tiro, da menos 0.55 y en Z vale 0. ¿Ya? Ese es el versor del campo eléctrico, ¿ya? Y letra F, el campo magnético cosinusoidal va a tener que ser igual a la amplitud coseno de la fase por el versor, ¿ya? La amplitud del campo eléctrico y del magnético se relacionan con esta fórmula. Amplitud del campo eléctrico es C veces amplitud del campo magnético, lo que implica que este número, ¿ya? B sub 0 es el valor máximo del campo eléctrico, que es dato, ¿ya? Partido por la rapidez de la luz,
que es dato, ¿ya? 2.25 por 10 elevado a 8. Eso da 3.33 por 10 a la menos 8. Así que, usando esto, ¿ya? Tenemos que el campo magnético vale V sub 0 coseno de la fase, ¿ya? La fase vale 2.09 por 10 a la 7z menos 4.71 por 10 a la 15t menos 0.47, cerramos paréntesis, y todo eso multiplicado por el versor del campo magnético, ¿ya? Que sería este, ¿ya? Y esa es la expresión del campo magnético. Es todo esto. ¿Ya? Todo eso. Expresión del campo magnético. 3.33 por 10 a la menos 8, coseno de 2.09 por 10 a la 7z, menos 4.71 por 10 a la 15t, menos 0.47, cierre paréntesis, por el siguiente versor, 0.55, 0.83,0. Ya. ¿Alguna duda? Nicolás Martínez, ¿alguna duda? Ya. Pasemos lista. Por favor, anótense en el chat nombre y apellido. Ya. Bueno, entonces, si no hay consulta, dejamos hasta aquí esta tutoría. ¿Ya? Descarguen el PDF, lean el repaso, ¿ya? Y traten de repetir este ejercicio. ¿Ya? Lo dejamos hasta aquí. Hasta luego.